ese legado de las generaciones anteriores. Algo que pues es una herencia que, como cualquier herencia, se puede malbaratar, vender para obtener un beneficio económico, o si se le tiene algún aprecio y nos dice algo más de su valor económico, pues es algo que es digno de conservarse. Había un escritorio con un lápiz que estaba recargado en un cuaderno, y cuando tomé el lápiz y lo volví a poner en su lugar, el lápiz rodó y se cayó del escritorio. Eso me hizo observar algo que ya había percibido cuando entré, que el edificio está ladeado. Allí también empezó esa etapa, en la ciudad de Tehuantepec. Pues interesantísimo hacer algo, trabajar con madera, con adobe, con tepetate. Estrenan en el Archivo General de la Nación, que yo ya había localizado por mis andanzas en Bellas Artes, cuando empecé a ver los problemas. Pues bueno, siguiendo la línea que tú pones de los 3 sismos importantes, yo te puedo decir que el sismo 85, como es clarísimo, fue devastador para la Ciudad de México. Pero como sucede en una sociedad desigual como esta, a quienes más les pegó fue a los más pobres, a la gente más desprotegida económica y socialmente. Como la dependencia estaba completamente rebasada, el número de edificios dañados y de gente afectada era enorme, pues tuvimos que entrarle a hacer desde los censos. Y eso me permitió tener contacto con casos muy dramáticos de condiciones de vida, sobre todo de mujeres. Los daños hubieran sido sensiblemente menores y por lo tanto esa cifra también hubiera sido sensiblemente menor. En el 90% de los casos de daños graves eran edificios que habían sido modificados, tanto en su arquitectura, la geometría básica, como en los materiales y sistemas constructivos originales. De lugares no urbanos, esas comunidades tienen una vida que gira alrededor de la iglesia. Personajes de buena o de mala fe que sugieren o inclusive presionan para que se hagan intervenciones con materiales y sistemas constructivos incompatibles con esas mamposterías. El problema está cuando se aplica el análisis de elemento finito a una mampostería histórica. El método del elemento finito se usa, y con muy buenos resultados, para analizar estructuras de acero o de concreto armado. Esas 4 primeras construcciones del Porfiriato importaban todo. El acero venía de Nueva York, de Milliken Brothers, las piedras para el Palacio de Bellas Artes venían de muchas partes, y el cemento, que era el mortero que se utilizaba en ese momento para resolver esos edificios, venía de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, de los países centrales. Los materiales prefabricados dan una velocidad que la cal y las piedras no dan. Entonces, cada sistema constructivo está bien para su época. Pero si queremos aplicar soluciones del siglo XX o del siglo XXI a los edificios del siglo XVI sin pensar, sin prever las consecuencias, pues podemos armar un buen desastre arquitectónico, estructural e histórico. Eso, que fue un gasto muy importante, pues dan idea de lo que se puede lograr cuando se conjuntan voluntades para rescatar algo digno de ser rescatado. Quien mejor cuidó la seguridad de la casa fue el barrio. Desde luego hay gente que no coopera ni participa y están en contra, como en cualquier otra actividad. Pero esto es el producto del empeño de Catherine Blair, de la Fundación, de Ana Lila Cepeda, del doctor Mérigo y de todos los demás que participamos aquí. Es un equipo enorme. Y precisamente una de las carencias importantes que tenemos hoy aquí son esos saberes de albañiles, canteros, carpinteros, herreros, pintores, restauradores,
que tienen un conocimiento, algunos de varias generaciones, algunos de primera generación, muy académicos. Y yo nunca he seleccionado vigas de madera ni he tratado vigas viejas de madera. Pues pregunta. Es decir, esas respuestas tan cortantes y tan agresivas me parecieron en ese momento, lo que estaban diciéndome es: investiga, la escuela no es todo. Tú sabes que la cal simple, tiene que estar en contacto con la atmósfera para que carbonate bien. ¿Cómo lo hicieron en el siglo XVI para levantar rápidamente muros de 1 metro de espesor y que la cal haya carbonatado? Algo le pusieron. Salvador Ávila Gaitán, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, es un arquitecto con una destacada trayectoria en la conservación y restauración de edificaciones patrimoniales en México. Desde 1970 ha participado en proyectos emblemáticos en más de 20 estados del país, colaborando con diversas instituciones como la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus intervenciones más notables se encuentra la restauración del exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. Además, ha brindado asesorías estructurales tras los sismos de 1985 y 2017. Su compromiso con el patrimonio arquitectónico se refleja también en su participación en proyectos académicos y de divulgación. La dedicación y la experiencia de Salvador Ávila Gaitán lo consolidan como una figura clave en la conservación del legado arquitectónico mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast Legados Icónicos con Oxical, el podcast de historias que nos inspiran para conservar el patrimonio cultural, en el marco del 40 aniversario de Oxical. En esta ocasión tengo el gusto, la alegría de contar con un invitado muy especial, porque además de todo es mi amigo y de años, el arquitecto Salvador Ávila Gaitán. Muchas gracias por aceptar. Con mucho gusto, Mario. Claro que sí. Y además en el marco de esta bellísima casa. Ahorita vamos a hablar del lugar donde nos encontramos. Pero antes, la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué significa la palabra patrimonio para ti? Bueno, es una palabra que las feministas últimamente han detestado y han, con razón, puesto en cuestión. Pero en el tema que nos ocupa, pues es el legado de las generaciones anteriores. Algo que, pues es una herencia que, como cualquier herencia, se puede malbaratar, vender para obtener un beneficio económico, o si se le tiene algún aprecio y nos dice algo más de su valor económico, pues es algo que es digno de conservarse y algo de lo que se puede aprender mucho. ¿Qué te motivó en un inicio a especializarte, a dedicar tu vida a la conservación de este patrimonio edificado? Bueno, es una historia muy larga. Estando en segundo año de la carrera en arquitectura en el Politécnico, un compañero me preguntó si me interesaría trabajar en Bellas Artes. Y le dije, pues sí me interesaría. No sé cuál será la ocupación específica, pero desde luego estar en ese edificio es pues algo que no se puede decir que no. Y era precisamente a trabajar en el departamento de arquitectura. Hoy es una dirección muy formal, con presupuesto y todo. En ese momento era algo muy incipiente, que había dirigido hasta ese momento la arquitecta Ruth Rivera, hija de Diego Rivera. Pero acababa de fallecer, entonces había que reorganizar eso de alguna manera. Y entonces entré, siendo encargado del despacho, el arquitecto Ignacio Angulo Villaseñor, que también era mi maestro en la escuela. Él no sabía que yo iba a entrar ahí. Y la subdirectora también, encargada del despacho, era la arquitecta Margarita Rodríguez. Y pues ahí empezó, porque el estar dentro de ese edificio pues es algo que inspira muchísimo. Ese edificio hoy está bastante bien atendido, pero en ese momento estaba un tanto descuidado. Y recuerdo muy bien que cuando me senté a esperar a alguien, había un escritorio con un lápiz que estaba recargado en un cuaderno, y cuando tomé el lápiz y lo volví a poner en su lugar, el lápiz rodó y se cayó del escritorio. Eso me hizo observar algo que ya había percibido cuando entré, que
el edificio está ladeado. Y ahí empezó esa pregunta, empezó a darme vueltas en la cabeza. Un tiempo después ese trabajo se acabó, la escuela era muy demandante y pues tuve que dejar ese trabajo. Después a lo largo de la carrera pues estuvimos haciendo trabajos de sobrevivencia, dibujo de planos, que entonces era todo a mano, planos arquitectónicos y estructurales también. Y bueno, terminé la carrera y no sé cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses después de terminada, nos buscó a varios esta arquitecta, Margarita Rodríguez. Okay. Y ahí empezó, ya terminando la carrera. Oye, ¿y cómo fueron tus primeros proyectos? O sea, ¿qué retos enfrentaste al inicio de tu carrera profesional ya? Bueno, cuando acepté esta invitación de la arquitecta Margarita Rodríguez, que fui a hablar con ella, me dijo, bueno, pues el trabajo es en la ciudad de Tehuantepec, en Oaxaca. Entonces, bueno, pues si te interesa, pues bienvenido. Me dijo, aquí junto, en la habitación de junto, está el arquitecto Juan Urquiaga, terminando un plano. Entonces, pues, si quieres hablar con él, muy bien, de acuerdo. Entonces fui a ver el plano que estaba haciendo Juan Urquiaga, que era el despiece de una plaza en la ciudad de Tehuantepec. Y pues me lo explicó así a grandes rasgos y me preguntó, ¿tú eres quien va a entrar? Porque ya había 2 pasantes de arquitectura, 2 personas que habían terminado la carrera allá en Tehuantepec. Entonces me dijo, bueno, si tú te vas, pues despegó el plano del respirador, lo enrolló y me lo dio. Me dijo, pues tú lo vas a hacer, tú vas a hacer esa obra. En ese momento pues me cayó un poco de peso porque yo pensé que iba a empezar a hacer algo más modesto. Y dije, bueno, ¿y cuándo hay que empezar? Me dijo, pues si te puedes ir mañana, mañana. Entonces, de sorpresa en sorpresa, pues llego a Tehuantepec después de un vuelo muy movido porque el aeropuerto estaba en la ciudad de Ixtepec, en donde muy cerca de ahí está la ciudad de La Venta, que es famosa por sus vientos huracanados. Entonces el vuelo, pues aparte de estar movido ya en el último tramo, pues el aterrizaje estuvo muy emocionante. Y pues allí también empezó esa etapa. En la ciudad de Tehuantepec, pues interesantísimo, hacer algo, trabajar con madera, con adobe, con tepetate, con gente que cuando quería hablaba español y cuando quería que no supieras lo que estaban diciendo, pensando, pues hablaban en zapoteco. O sea, el reto fue por todos lados. Pero como parte, como desarrollo profesional, pues fue también muy interesante el tener contacto con gente con la que yo nunca había tratado. Gente maravillosa. Muy bien. Te voy a hacer 2 preguntas seguidas que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué debe decirle a nuestra audiencia, que algunos lo conocerán, otros no? 3 palabras. Colinas de Buen. ¿Y qué te dice a ti? Pues a mí me dice mucho porque Colinas de Buen es una empresa que llegó a ser la empresa de cálculo estructural más importante de México. Tanto por el número de técnicos que trabajaban ahí, como por el tipo de proyectos que se resolvían ahí, proyectos arquitectónicos. En una etapa anterior a mi ingreso a Colinas de Buen, trabajé con el arquitecto Pedro Moctezuma en la construcción de la Torre Pemex. Y la Torre Pemex la calculó Colinas de Buen. Entonces, como el proyecto se hizo casi al mismo tiempo que la obra, fue una hazaña en 3 años hacer ambas actividades, tenía mucho trato con Colinas de Buen. Es decir, los problemas que se iban presentando en la obra, pues había que resolverlos con ellos, los problemas estructurales. Entonces tuve mucho trato con ellos. Y al terminar la torre,
muy poco tiempo después me habló el ingeniero José Luis Sánchez Martínez, que era el director técnico. El director general era Óscar de Buen. Ambos ya no están con nosotros. Y José Luis Sánchez me explicó que la razón para llamarme era que la empresa del gobierno de la Ciudad de México que estaba construyendo la línea 8 del metro, que va por el eje central, había recibido la orden del Instituto Nacional de Antropología e Historia de entregar un dictamen por cada uno de los edificios patrimoniales que estaban en el tramo entre la fuente del Salto del Agua y el convento de la Concepción, que está en Belisario Domínguez, donde estaba el antiguo Teatro Blanquita. Eran 18 edificios, una cosa así. Entre ellos pues, estaba el Correo, el Palacio de Bellas Artes, parte de lo que quedaba del convento de San Francisco y algunos edificios más. Yo le pregunté al ingeniero Sánchez que cómo pensaban enfrentar ese reto, que era un reto enorme. Y me dijo, bueno, tenemos ya un equipo de ingenieros, dibujantes, topógrafos, que pues van a hacer lo necesario. Sí, vamos a tener que hacer pues, planos, dibujos para redactar los informes finales. Y pues yo le pregunté, ¿y de los edificios más importantes, más grandes, qué van a hacer? Porque entre las actividades que había que hacer era averiguar qué materiales constitutivos eran del edificio. Y pues había que hacer alguna cala, quitar algún acabado para ver los muros de carga, en fin. Yo le pregunté, ¿y de Bellas Artes, del Correo, qué van a hacer? ¿Hacerle un agujero? Me dijo, no, pues desde luego que no. Pero por eso te estamos llamando a ti. Y entonces le dije, bueno, es que de estos edificios, los más importantes, pues hay planos. Están los planos en las dependencias, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Bellas Artes. Pero la parte más importante, que son los planos estructurales, no están ahí. Están en el Archivo General de la Nación. Okay. Que yo ya había localizado por mis andanzas en Bellas Artes, cuando empecé a ver los problemas que habían causado la inclinación del edificio, pues me metí a estudiar un poco y fui a dar al Archivo General de la Nación. Entonces estaba en donde ahora está el Munal, que fue uno de los 4 edificios más importantes que proyectó Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia. Ese fue otro proyecto, el Munal 2000. Oye, no, es que es vastísima, ¿no? La experiencia y el tiempo. En estos 40 años, me refiero a la celebración de Oxical, hay como 3 momentos muy significativos. Uno, el sismo del 85 en la Ciudad de México, otro en el 1999 en Puebla, y obviamente el de 2017 reciente en 11 estados de la República. En ellos tú has participado como asesor, como en la intervención, en muchas capacidades. ¿Nos podrías platicar cuáles han sido los proyectos más desafiantes o aquellos que han marcado más pues, tu carrera? Serán muchos y no da tiempo, pero alguno. Pues bueno, siguiendo la línea que tú pones de los 3 sismos importantes, yo te puedo decir que el sismo 85, como es clarísimo, fue devastador para la Ciudad de México. Pero como sucede en una sociedad desigual como esta, a quienes más les pegó fue a los más pobres, a la gente más desprotegida económica y socialmente. Y entonces el gobierno organizó un programa que se llamó, no recuerdo el nombre completo, pero era un programa de renovación habitacional popular, que era para atender precisamente ese problema. Y con motivo de ese proyecto, de ese programa, hubo que hacer proyectos para atender tanto edificios colapsados, que ya no tenían manera de solucionarse, como de edificios dañados,
muchos de ellos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que había que restaurar. Pero el reto en ambos casos, en los dos tipos de edificios, era los habitantes. Es decir, el gobierno tuvo que hacer un censo para saber exactamente cuántos habitantes estaban ahí, cuántos realmente habitaban esos edificios en el momento del sismo. Porque como solemos ser los mexicanos, muy ocurrentes, en un edificio donde había, pues no sé, 25, 30 personas habitantes, cuando se supo de este programa que el gobierno iba a invertir dinero para proporcionar habitación a quienes la habían perdido por los sismos, ese edificio de 20 o 25 aparecía con 50 o 60 habitantes. Entonces lo primero que hubo que hacer fue un censo, a ver quiénes realmente ubicaban esos edificios. Como la dependencia estaba completamente rebasada, el número de edificios dañados y de gente afectada era enorme, pues tuvimos que entrarle a hacer desde los censos. Y eso me permitió tener contacto con casos muy dramáticos de condiciones de vida, sobre todo de mujeres, desde luego maltratadas, golpeadas, de gente mayor. Hubo el caso de una vivienda que estaba colapsada. Las vigas de madera completamente podridas estaban apoyadas en la cabecera de una cama de latón muy bonita. La vivienda estaba cerrada con llave y había que entrar pues, para ver qué daños tenía y cómo entraba en el programa. Y en esa estábamos cuando llega un señor muy mayor cargando un bulto y sin hacernos caso, sin tomarnos en cuenta, abrió la puerta y entró. Entonces le dijimos, oiga, vamos a tener que platicar con usted porque se va a intervenir su vivienda. Sí, me dijo, en un momento, espérenme aquí afuera y ahorita regreso. Entonces alcanzamos a ver que el señor llegó a la cama, ahí dejó el bulto y allí había una persona en la cama, su mujer, que no se podía mover. Lo único que podía hacer era hablar, pero estaba paralítica. Pero tenía encima de su cama, haciendo un puente, la cabecera de la cama. Pero ella había estado ahí el día del sismo y de eso hacía un mes o dos. Entonces el señor la atendía pues como podía. Desde luego el olor delataba las condiciones de la señora. Y así como ese, N casos. Eso a mí me sacudió muchísimo y puedo decir que mi experiencia con el sismo 85 es esa, por excelencia. Qué dramas, ¿no? Vivió la población, un asunto muy difícil. Ahora, más reciente, en el 17, ha habido una serie de retos muy importantes. ¿Cuál tú quisieras ahorita compartirnos? Bueno, son muchos retos. Los retos son para el país. Es decir, las dependencias que tuvieron que atender ese enorme número de edificios dañados, que eran la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también de la Secretaría de Cultura, son los encargados por ley de cuidar el patrimonio. Pero son dependencias que en los últimos años, los últimos 30 años, les han ido reduciendo el presupuesto. Entonces son dependencias que normalmente atendían, no sé, 10, 12 edificios entre los dos. Los edificios más importantes, más relevantes, los que estaban más dañados, en fin. Y de un día para otro les caen encima 3,000 edificios. Entonces tuvieron que hacer maromas los técnicos ahí para poder primero evaluar el daño, después establecer una estrategia, hacer presupuestos y hacer las obras. O sea, hay obras que hoy todavía no se terminan. La gente está molesta, evidentemente. Algunos funcionarios que no entienden también están molestos. Y el reto para el país es
Hasta hoy, por cifras publicadas en la prensa, se dice que la inversión para ese problema fue de unos 10,000 millones de pesos. Yo creo, es una hipótesis que hay que comprobar, que si una parte de esos 10,000 millones de pesos se hubieran invertido en darles mantenimiento a los edificios, los daños hubieran sido sensiblemente menores y por lo tanto esa cifra también hubiera sido sensiblemente menor. Entonces, la conclusión de ese enorme problema y de las enormes dificultades para poder resolverlo establezcamos un programa de mantenimiento, porque el mantenimiento de esos edificios, como de cualquier otro, como de esta casa, como de la casa, el edificio donde vivimos, cualquiera, necesita mantenimiento. Y a esos edificios no se les había dado mantenimiento en mucho tiempo. Y el mantenimiento de esos edificios, si se hace con la frecuencia que lo requieren, es muy sencillo y es muy barato. Por ejemplo, de una iglesia o de un convento que tiene cubierta de madera o de bóvedas de piedra. Lo que hay que vigilar es que la basura, las hojas, la tierra, en la zona alrededor del volcán, que la ceniza volcánica no taponee las bajadas de agua pluvial para que en las lluvias el agua no se acumule, aumente el peso, provoque humedades o inclusive el colapso de parte de las cubiertas. Esas humedades se empiezan a infiltrar por toda la mampostería y empiezan a degradar el mortero. Si eso se sostiene una temporada de lluvias, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 temporadas, y al edificio le pegas una sacudida como la de 2017, pues evidentemente que va a tener un daño. Hubo hasta colapsos de bóvedas, en fin. Quiero hacer una acotación. Esas mamposterías maravillosas, muchas de ellas que vienen desde el siglo XVI, nunca colapsan totalmente. Yo no conozco ningún edificio que con un sismo haya colapsado totalmente. Son colapsos parciales. Edificio histórico. Edificios históricos, sí. Los daños siempre son en alguna bóveda. Eso no quiere decir que no sea peligroso y que no haya causado fallecimientos. Si era una piedra que viene de 20 metros de arriba, por más chiquita que sea, pues algún daño causa. Pero, insisto, los daños mayores de lo que yo pude ver, me fui por cuenta propia a Chiapas, a Oaxaca, a Morelos. Fuimos a ver los daños. Los daños, en el 90% de los casos de daños graves, eran edificios que habían sido modificados, tanto en su arquitectura, la geometría básica, como en los materiales y sistemas constructivos originales. Entre falta de mantenimiento y modificaciones está el grueso de los daños. Entonces, si queremos evitar eso, el mantenimiento a estos 3,000 edificios dañados tuvo que haber empezado en el momento en que se terminaron de hacer esas intervenciones. Si hoy termina la inversión y hoy se inaugura el edificio, mañana hay que empezar a vigilar las bajadas de aguas pluviales, las fisuras, las grietas, las fracturas, las humedades, etc. Y ahí es donde también es importante que la comunidad que se apropie ese patrimonio local juegue un rol, ¿no? Por supuesto, las comunidades en general, siendo edificios religiosos, iglesias, las comunidades de lugares no urbanos, esas comunidades tienen una vida que gira alrededor de la iglesia. Tienen varios ejes, pero la iglesia es uno muy importante. Entonces hay una comunidad de mayordomos, de encargados, el mismo sacerdote que atiende, en que se organizan para la fiesta, para ver a quién le toca qué, quién tiene que comprar qué, quién tiene que arreglar la iglesia, etc. Esas comunidades
están ávidas de que se les diga cómo mantener el edificio. Porque también muchas de estas alteraciones que causaron problemas estructurales se deben a personajes de buena o de mala fe que sugieren o inclusive presionan para que se hagan intervenciones con materiales y sistemas constructivos incompatibles con esas mamposterías. Las escuelas de arquitectura e ingeniería a partir del siglo XX, de la aparición de los materiales modernos, acero y concreto, dejaron de enseñar en las escuelas lo que era la cal y las piedras y la madera, etc. Paulatinamente se fue perdiendo todos esos saberes. Inclusive los trabajadores, albañiles, carpinteros, herreros, fueron dejando de tener ese tipo de trabajos y esos saberes se han ido perdiendo. Entonces, cuando se presenta una emergencia como la del sismo 85 y muchos anteriores, no faltan personas, insisto, bien intencionadas que dicen, bueno, en lugar de estarle inyectando una cal que quién sabe de dónde venga, que quién sabe cómo se trata, de muy mala calidad, hay calidades también ahí, pues inyectemos el cemento, que es un material moderno, que tiene un control de calidad muy estricto, y con eso vamos a evitar que el edificio se vuelva a agrietar en el próximo sismo. En el mejor de los casos, esa teoría resulta cierta. Si una grieta la inyectamos con cemento, el cemento tiene una adherencia muy alta y una resistencia que se adquiere muy rápido. La cal es un material de larga data, de larga vida. Si fuera comida diríamos que es slow food. Pero lo que queremos es rapidez. Y entonces esa grieta tratada con cemento en el siguiente sismo ya no se abre ahí. Se abre 1 centímetro o 2 al lado. Y si se acumulan 2 o 3 sismos, pues acaba por caer la grieta que inyectamos con cemento y las que tiene al lado. Las mamposterías se agrietan para no caer. Es un mecanismo casi orgánico. El sistema constructivo que tenemos nosotros aquí a partir del siglo XVI, pues tiene una tradición como de 4 o 5 mil años. Entonces, esos materiales, piedras pegadas con cal, pues están probados y comprobados a lo largo de milenios. Y estos nuevos materiales, cemento y su hijo adoptivo, que es el concreto combinado con acero, pues tiene 100 años. Entonces es muy difícil hacer un juicio y decir, es que en este edificio esta solución con concreto reforzado ha funcionado muy bien. Pues ha funcionado muy bien 20, 30, 40, 50, 60, 100 años probablemente, pero no tiene los 5,000 de pruebas cotidianas que tiene el sistema constructivo original. Ahora, en los procesos de decisión para atención de estos inmuebles, ¿cómo lograr conectar lenguajes tan contrastantes como los del modelo finito y los de la arquitectura, la geometría en medio de esto? Pero ¿cómo lograr conectar 2 lenguajes que a veces parecen tan distintos? Bueno, a raíz de la aplicación del análisis por elemento finito que se empezó a hacer en ingeniería civil, en construcción, en edificación, pero lo que hace un análisis del elemento finito es procesar los datos y los componentes de una mampostería histórica, porque el problema está cuando se aplica el análisis del elemento finito a una mampostería histórica. El método del elemento finito se usa, y con muy buenos resultados, para analizar estructuras de acero o de concreto armado, porque son materiales homogéneos, es decir, isótropos. Homogéneos, pues yo creo que muy fácil de explicar. Isótropos es un poquito más complicado. Quiere decir que se comportan de la misma manera, no importando las solicitaciones por donde les lleguen.
Y para que la máquina, el programa que se usa para procesar esa información corra, pues se le tienen que dar los datos. La resistencia a la compresión, posiblemente la resistencia a la tensión, el cortante, etc. Y como son los muros de mampostería materiales, sistemas heterogéneos, es decir, en un mismo muro puede haber un solo tipo de piedra, o 2, o 3, o 10, o 20. Además, cada piedra tiene una geometría diferente. Además, seguramente que esa mampostería tiene grietas. Las grietas empiezan a aparecer desde que se está construyendo el edificio. El acomodo de las piedras con cal, la cal no adquiere una resistencia ni una adherencia rápidamente. En el caso del cemento, se mide muy fácilmente la resistencia a los 28 días y ahí ya se puede asegurar si el elemento está trabajando bien o no. La cal tiene un tiempo de adquirir resistencia muy largo, muy largo. Yo no he logrado todavía definir muy bien eso, pero el acomodo de piedras con cal permite que las piedras se vayan acomodando, inclusive con el peso propio que se le va agregando a la construcción del muro. Eso va haciendo que el edificio se vaya acomodando solo a donde lo vas construyendo. Pero esa heterogeneidad de materiales no corre en el modelo de cómputo para analizarla. Entonces lo que hace quien está haciendo el análisis es proponerle datos al programa hasta que el programa corre. Pero entonces el resultado es un resultado irreal, es un resultado no del edificio que estamos analizando, sino de un edificio que no es ese. Y entonces quien tiene práctica en el manejo de ese tipo de herramientas hace sus compensaciones y dice, bueno, por todas estas maromas que tuvo que hacer para que el modelo corriera, pues vamos a considerarlas a la hora de hacer las propuestas de intervención. Y entonces pueden resultar intervenciones hasta cierto punto exitosas, porque dependen más del ingenio y de la experiencia de quien las propone que del programa en sí. Pero como se ha popularizado tanto, hay personas con poca experiencia en este tipo de estructuras que lo toman a pie juntillas, y entonces una edificación como esta, que es de mampostería, si le hacemos caso al resultado de ese análisis, pues puede resultar que necesita pilotes, pilas, una estructura de acero que refuerce todos los vanos, etc. Es decir, es manejado mal un sistema incompatible con las mamposterías. ¿Qué opinas de esta incoherencia o esta más bien inconsistencia en el hecho de que materiales tradicionales milenarios carecen hoy de estudios de rigor científico suficientes y por ende tampoco hay las normas, digamos, oficiales que respalden? ¿Qué opinión te merece este vacío? Bueno, se debe desde luego a varias causas, es multifactorial. Esta es la época de la prisa. Las construcciones hoy las ganan las empresas que ofrecen el menor tiempo, el menor costo y el mayor rendimiento para quien invierte en este tipo de construcciones. Las construcciones de mampostería anteriores al siglo XIX no tenían esos objetivos. Ya empezaban a peregrinarse, pero si nos vamos a nuestra propia historia mexicana, al siglo XVI, pues esos edificios tardaban en construirse 10, 20, 30, 40, 50 años. Hay unos que no se han terminado, quedaron inconclusos. Y eso pues daba tiempo a que la cal hiciera su efecto, carbonatara bien, la adherencia se diera,
Los mismos sismos fueron asentando las piedras, probándolas. Los sismos muy intensos pues causaron daños, los repararon con las mismas técnicas, etc. Al inicio del siglo XX en México, fines del siglo XIX, principios del XX, llegan estos materiales con el gobierno de Porfirio Díaz, cuando proyecta sus 4 grandes edificios, el Correo, Bellas Artes, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que hoy es el MUNAL, y el inconcluso Palacio Ejecutivo Federal, Palacio Legislativo Federal, de lo que quedó solamente el Monumento a la Revolución. Esos edificios, la entrada masiva de esas técnicas, pues desataron una nueva etapa de construcciones, acero y concreto. Y desde luego el concreto que se hace con cemento pues tiene esa enorme ventaja de que el cemento adquiere resistencia rapidísimamente. Debo acotar que las primeras construcciones, esas 4 primeras construcciones del Porfiriato, importaban todo. El acero venía de Nueva York, de Milliken Brothers, las piedras para el Palacio de Bellas Artes venían de muchas partes, y el cemento, que era el mortero que se utilizaba en ese momento para resolver esos edificios, venía de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, de los países centrales, que eran los que producían este material. Y cada uno de esos cementos tenían distintas características. En mis andanzas en el Archivo General de la Nación, averiguando sobre esos 4 edificios, he encontrado los análisis que tenían que hacer los arquitectos responsables de esos proyectos para determinar la resistencia, porque había unos que fraguaban muy rápido, tenían poca resistencia, otros que fraguaban muy lento y tenían mayor resistencia. Todas las combinaciones posibles se dieron ahí. Ellos, para poder tener un control del proceso de obra, tenían que analizar los cementos. Entonces, el que tuvo el laboratorio mayor fue Émile Bernard en el proyecto del Palacio Legislativo Federal, porque fue un edificio que tardó 10 años en iniciar la construcción a partir del otorgamiento del contrato del proyecto a Émile Bernard, francés. Él era francés de origen. Pero cuando llega a México se da cuenta de las condiciones del suelo de la Ciudad de México y se pone a estudiar el suelo de la Ciudad de México. Algunos actuales mecánicos de suelos consideran a Émile Bernard el padre de la mecánica de suelos en México, porque tenía un laboratorio. Lo primero que hace a la hora de hacer su cartita a los Santos Reyes de lo que iba a necesitar es equipo para un laboratorio muy rudimentario, hoy lo veríamos como rudimentario, donde lo que se pone a hacer son probetas del suelo a diferentes profundidades. Escribe una carta se me fue ahorita el nombre del autor de la estructura para la Estatua de la Libertad en Nueva York, para preguntarle cómo se había comportado esa estructura metálica en las condiciones climatológicas de Nueva York, porque le preocupaban las condiciones de México. O sea, era un tipo muy minucioso, muy precavido. Entonces, como se echa casi 10 años estudiando el suelo, a los funcionarios del momento les entra la prisa y ordenan que se empiece a montar la estructura metálica. Y la estructura metálica se empieza a montar, pero con los problemas no resueltos del suelo se empieza a hundir diferencialmente. Entonces llega un momento en que el armado de la estructura ya no se puede seguir porque las piezas no coinciden. Es una estructura remachada, es decir, venían las piezas con los agujeros ya en el lugar que debían de estar simplemente para meter el remache. Y con las diferencias que provocan los hundimientos, esos agujeros empiezan a no coincidir. Uh-huh. Y llega un momento en que la obra se para, se detiene, porque ya no se puede seguir. Ese problema hoy se resolvería facilísimamente con soldadura.
No coinciden los agujeros, los soldamos. Soldamos la viga con la viga, la viga con la columna, lo que sea. Pero en ese momento todo venía de fuera. Entonces era un problemón. Y el problema, además de que se les atraviesa la revolución, son estos otros problemas, que desde luego no se saben mucho. Pero en el Archivo General de la Nación está la historia completa. Es el expediente de esos 4, el más grande. ¿Sí? Deben ser como unos 8 o 10 metros de documentos verticales donde están los documentos del arquitecto Benard con el secretario de Comunicaciones, platicándole todas sus experiencias, las pruebas que estaba haciendo, los resultados que estaba obteniendo. Y cuando la obra se tiene que detener, todos los dictámenes, las opiniones, los pleitos, las decisiones, unas se llevan a cabo, otras no. Total, el edificio se queda abandonado 20 años. Hasta que llega el arquitecto Obregón Santacilia, que ve lo único que está en pie es lo que hoy es el Monumento a la Revolución. Todo lo demás era un tiradero de fierros ahí, columnas, sí, partes del edificio en pie. Pero lo que él hace es limpiar el terreno y proyectar lo que hoy vemos como Monumento a la Revolución. Esta larga digresión es para contestar tu pregunta. Los materiales prefabricados dan una velocidad que la cal y las piedras no dan. Entonces, cada sistema constructivo está bien para su época. Pero si queremos aplicar soluciones del siglo XX o del siglo XXI a los edificios del siglo XVI sin pensar, sin prever las consecuencias, pues podemos armar un buen desastre arquitectónico, estructural e histórico. Entonces, como ya vimos, como se vieron muchos ejemplos en el sismo de 2017. No sé si contesté tu pregunta. Muchísimas gracias. Ahora mismo estamos en un lugar emblemático, de gran importancia, la Casa Rivas Mercado, donde tú participaste en sus restauraciones de cerca. Queremos que nos platiques, pero sobre todo, bueno, obviamente lo que quieras platicarnos, pero sobre todo me interesa el impacto social de esta correcta intervención y el impacto también del patrimonio, obviamente el tangible y el intangible. Bueno, compleja pregunta. Cuando la Fundación Conmemoraciones, por vía de quien la dirige, que es la maestra Ana Lilia Cepeda, nos invita a participar en el proyecto, y había platicado con el doctor Gabriel Mérigo Basurto, que fue quien hizo el proyecto de restauración. Entonces, desde luego entramos inmediatamente en contacto con el doctor Mérigo para empezar a pensar la estrategia. A quien le mandamos un calurosísimo saludo. Premio Bellas Artes 2023. La medalla Bellas Artes 2023 a Gabriel Mérigo junto con Salvador Aceves, los dos, con otras más, claro, otras personas, pero quienes se han abocado de manera más directa al patrimonio son ellos dos. Bueno, con el doctor Mérigo platicamos mucho, desde luego visitamos la obra, y la obra no se veía tan mal. Era candidata a demolerse, a ser demolida para hacer vivienda de interés social. Pero entre el barrio, que pues de alguna manera la defendió, estamos en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entre el barrio que la protegió y la esposa del hijo único de Antonieta Rivas Mercado, su padre construyó esta casa y ella la habitó mucho tiempo. Catherine Blair, que escribió un libro al respecto, se juntaron esos dos factores para evitar la demolición. Esto había sido después de que Antonieta la vende, la familia Rivas Mercado tiene que vender la propiedad. Empieza su decadencia y la última etapa antes de que se rescatara fue una escuela. Partes de la casa se adaptan como lugares para enseñanza
En el predio de enfrente se construye un edificio exprofeso. Pero en el tiempo que estuvo antes de la escuela y después de la escuela sola, la casa pues fue hasta cierto punto vandalizada. Había un cuidador aquí que pues entraba alguien y le gustaba una piedra y decía, sí, claro, llévesela por 10 pesos o lo que sea. Algún adorno de bronce, pues sí, también, en fin. Entonces, cuando la fundación recibe esta casa, pues está ya muy en malas condiciones. El techo estaba muy deteriorado, la lluvia había hecho su trabajo deteriorando todo lo demás. Y no se veía tan mal. Tiene un hundimiento muy fuerte hacia el oriente. Y la primera impresión que a mí me dio fue una contradicción. Sí, la casa está muy deformada, pero los muros se ven bien, estaban aplanados, con aplanado de cemento sin pintura, sin ningún acabado. Entonces, pues, para no dejar, le pedí a alguien que hiciera una ranura diagonal de la esquina superior derecha a la inferior izquierda de un muro. Me parece que fue este, no recuerdo, para ver qué encontrábamos, quitar el aplanado en 10 centímetros. Y lo que encontramos es que el 90% de los tabiques que se veían ahí, la casa es de tabique, estaban rotos. Entonces le pedí que hiciera la contraria, formar una X. Igual, estaban todos rotos los tabiques, unos cuantos se salvaban. Entonces pedí que pelaran el muro. Y bueno, pues lo que se encontró fue un desastre. El muro estaba completamente agrietado. Tenía unas grapas de alambrón, supuestamente para detener los dos lados de la grieta, cosa que no sirve para nada. Y entonces pedí que pelaran pues algunos muros más. Y la casa pues sí estaba en condiciones pues no muy buenas. Y eso dio al traste con el plan original de la fundación, que era inaugurar esta casa en el aniversario de la independencia y de la revolución, el bicentenario. Entonces, pues prácticamente todo el presupuesto se fue en arreglarla estructuralmente. Pero eso nos permitió conocer muy de cerca muchos aspectos que en una obra normal no se tocan, no se ven. Por ejemplo, este trabajo tan minucioso que hizo el doctor Mérigo de rescatar los diseños originales de los pisos, que son muchos tipos, y de localizar al fabricante original, que resultó estar en Inglaterra, y de la generosidad de la fundación de financiar eso, que fue un gasto muy importante, pues dan idea de lo que se puede lograr cuando se conjuntan voluntades para rescatar algo digno de ser rescatado. Cabe mencionar que se utilizó Oxical bastante en este inmueble, cosa que nos da orgullo también. Después de ese enorme descalabro, la fundación se tuvo que abocar a conseguir los recursos necesarios para ahora sí entrarle a la restauración. Lo que se hizo fue una reestructuración. Y a partir de ahí duró, no recuerdo cuánto tiempo, muchos años, en conseguir algo de dinero, invertirlo, hacer trabajos, y luego se tuvieron que estar intermitentemente haciendo las obras así. Esto que vemos hoy es el esfuerzo de un enorme esfuerzo de un montón de gente, encabezados por la maestra Ana Lilia Speth, por el doctor Mérigo en la parte técnica, por la parte estructural de Colinas de Buen, el ingeniero José Luis Sánchez Martínez, que siendo un ingeniero completamente ortodoxo, pero un ser humano excepcional, se metió de cabeza a este tipo de cosas. Con él hicimos muchas otras cosas. Bueno, pues hoy aquí se organizan funciones de cine para el barrio. En el proceso de obra, quien mejor cuidó la seguridad de la casa fue el barrio. Desde luego hay gente que no coopera ni participa y están en contra, como en cualquier otra actividad. Pero esto es el producto del empeño de Catherine Blair, de la fundación, de Ana Lilia Cepeda, del doctor Mérigo y de todos los demás que participamos aquí. Es un equipo enorme. Vaya, si hiciéramos la lista como creo yo que se deben hacer
los créditos para cualquier obra de cualquier tipo. En arquitectura hay el vicio de que se atribuye al arquitecto todo el mérito. Pareciera que el arquitecto concibió, dibujó, contrató, pegó piedras y pintó. Y no es así. Es decir, hay como en el cine una lista inmensa de gente. A veces los créditos al terminar una película duran 5 o 10 minutos. Así deberían ser estas obras. Es decir, que aparezca el crédito de todos los que estuvieron aquí. El que trajo las tortas, el que limpió el piso, el que atendió a una eventualidad de salud de algún trabajador, en fin. Eso es un pendiente que tenemos en la actividad constructiva en México. Tú y yo hemos hablado múltiples ocasiones de los materiales y muchas veces hemos hecho pruebas y muchos proyectos, digamos, donde hemos participado Oxical y diferentes instituciones. Pero el patrimonio intangible, ¿qué nos puedes decir de eso? De la conservación del patrimonio intangible. Bueno, mucho del patrimonio intangible, no todo, pero mucho del patrimonio intangible está dentro del patrimonio tangible. Y precisamente una de las carencias importantes que tenemos hoy aquí son esos saberes de albañiles, canteros, carpinteros, herreros, pintores, restauradores, que tienen un conocimiento, algunos de varias generaciones, algunos de primera generación muy académicos, pero ese saber académico se complementa muchas veces solo el conocimiento académico no sirve, tiene que acudir a la práctica, a ese conocimiento que tiene la gente que ha hecho las cosas sin ninguna preparación, por tradición familiar, porque le gustó, porque no encontró otra cosa que hacer, por lo que sea. Mucho de ese saber de ese tipo es equiparable al conocimiento que tiene una señora que hace tortillas. Es decir, hacer tortillas, pues cualquiera hace una tortilla. Que quede como debe ser, eso ya no es tan fácil. Nada fácil. Moler el maíz como debe ser, con los ingredientes correctos, en el tiempo correcto, preparar la masa, tortearla, ponerla en el comal, etcétera. Es decir, el patrimonio intangible pues está en todos lados. Lo vemos por todos lados. Que no lo identifiquemos como tal no quiere decir que no exista. Y son correspondientes. El patrimonio intangible sostiene el patrimonio tangible y viceversa. Sí, son dos brazos de una unidad. Yo así lo veo. Maravilloso. Seguramente en tu trayectoria rica, y ahorita nos están viendo jóvenes, has tenido mentores. Hombre. Quisiera que nos compartas pues, alguna anécdota, algo que te venga ahorita a la mente. Bueno, como dije al principio, cuando entré a Bellas Artes, el encargado del despacho era el arquitecto Ignacio Angulo, que también me dio clases en la escuela. Yo salía del trabajo, de estar con él, y iba a la clase, y también alguna de las clases las daba él. Ella estaba como Margarita Rodríguez, era su directora encargada del despacho. Con ella estuvimos haciendo trabajos en Tehuantepec. En Tehuantepec, mis dos mentores fueron Juan Urquiaga y Agustín Salgado. Con los dos aprendí pues todo lo que la escuela no me enseñó acerca de, no todo, pero una buena parte de lo que la escuela no te enseña de este tipo de construcciones. Estando trabajando después de Tehuantepec en San Cristóbal Las Casas, en el convento de Santo Domingo, un edificio de adobe que tú conoces, al terminar la intervención en el convento de Tehuantepec, una obra muy importante porque ese convento era la cárcel y la Secretaría de Gobernación construyó una cárcel nueva y pues, los
presos pasaron a la cárcel nueva, pero a alguien se le ocurrió, con muy buen sentido, ocupar a los mismos presos para las labores iniciales de limpieza del convento, de pues, restauración muy incipiente, pegar algunas piedras, que era obvio dónde habían estado, etc. Estando ahí, a mí me da hepatitis, me tengo que ir a México un mes a reponerme, y cuando regreso, pues ya habían terminado prácticamente unos trabajos, estaba solamente pendiente del convento, y terminando el convento me piden que atienda el otro convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Un edificio de adobe, que yo no sabía qué clase de edificio era. Y cuando llego y veo adobe y entre pisos de madera, vigas de madera, pues hablo a México y digo, oigan, pero es que esto es de adobe. Y pues es que yo no estudié adobe en la escuela. Pues pregunta. Y yo nunca he seleccionado vigas de madera ni he tratado vigas viejas de madera. Pues pregunta. Es decir, esas respuestas tan cortantes y tan agresivas me parecieron en ese momento, lo que estaban diciéndome es, investiga. La escuela no es todo. Entonces empecé a investigar ya con la obra echada a andar y resulta que los trabajadores, no sé, 20 o 30 trabajadores, tzotziles, celtales, de varios otros grupos étnicos. Yo preguntaba, ¿de alguno de ustedes quién sabe hacer adobe? Algunos alegaban que no hablaban español. No era cierto. Todos entendían, no hablaban español. Una conducta perfectamente explicable. Yo no la reclamo. Es algo explicable históricamente. Pero entonces yo preguntaba y ellos decían, no sé. Hasta que un día alguien que andaba por ahí me vio preguntar, sí, oyó la respuesta y me dijeron, todos saben adobe. Todos saben manejar el adobe. Entonces ya un poco más adentrado en el tema, empecé a intentar dialogar con ellos, que no fue fácil, por los antecedentes históricos, insisto. Y resultó efectivamente que todos sabían hacer adobe. Es más, algunas partes de ese edificio las habían hecho ellos en unos trabajos anteriores. Y entonces, bueno, ¿cuál tierra usamos? Pues la de aquí. ¿Y qué le ponemos? Pues hay que ponerle un poquito de arena. Y hay que ponerle boñiga. Boñiga, ¿y qué es eso? Pues es excremento de vaca. No, perdón, excremento de caballo. Okay. Pues yo no he visto caballos aquí cerca, pero pues vacas hay muchas, no. El de vaca no sirve. Porque la vaca es un rumiante que le da 20 vueltas a lo que se come, entonces no sale nada. Y lo que se necesita es la fibra del pasto que se comen los caballos, y ese material es el que le da coherencia al adobe. Debo aclarar que ese es el adobe de ahí, porque si uno intenta hacer una receta y decir el adobe debe llevar tanto de tierra, tanto de boñiga y tanto de arena, no va a funcionar en todas partes. El adobe tiene la característica de ser un material barato. Tuvo la característica de ser un material barato porque se hacía con lo que había en el lugar. Uh-huh. Entonces por eso no se pueden hacer recetas. Si tienes un muro dañado de adobe, hay que ver con qué se hizo ese adobe y seguramente fue con algo de lo que está ahí, en el lugar. Entonces, esas respuestas cortantes así de los técnicos me obligaron a meterme a muchas otras de tus mentores, disciplinas, de mis mentores, por supuesto. Y después de esa, pues hubo muchas más. Claro. Y una importantísima para mí fue que Agustín Salgado trabajaba ya entonces en la Secretaría del Patrimonio Nacional y me dijo, pues aquí hay la posibilidad de que entres. Pero él sabía que yo no me había titulado. Entonces me dijo, si no te titulas yo me encargo de que no entres. Entonces me obligó a marchas forzadas. Yo ya tenía terminada toda la academia, he hecho todos los requisitos, pero faltaba el examen profesional, la tesis y todo eso. Entonces en un lapso muy corto, ya no me acuerdo cuánto, reuní todo el material que encontré
de lo que había hecho del convento de Santo Domingo de Tehuantepec y el de San Cristóbal de las Casas, sobre todo de ese, y lo organicé de tal manera que fuera posible que un jurado lo evaluara y se hiciera un examen. Entonces me dieron, una vez completado el trámite, 3 posibles fechas. Una era muy cercana, no me acuerdo, debemos de haber estado en agosto, por estas fechas. Me dijeron, puede ser no sé qué día, no sé qué otro día, y uno de esos 3 era el 15 de septiembre. Yo dije, ¿y vendrán los sinodales al examen ese día? Y además era a las 8 de la noche. Las fiestas patrias. Yo dije, bueno, pues el 15 de septiembre. Tal. Pues sí, llegaron tarde, en fin, los sinodales. Uno de ellos ya había leído lo que yo había escrito, los otros 2 no. Entonces el que ya había leído la tesis me empezó a hacer preguntas, algunas preguntas que no venían al caso porque con su formación de arquitecto del siglo XX ortodoxo me preguntaba por armados y por claros pero los que no habían leído el trabajo me empezaron a preguntar, pero no a preguntar en plan de examen, sino a preguntar curiosamente, ¿y aquí cómo le hiciste? ¿Y de dónde salió la madera? ¿Y el adobe? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces terminó siendo una plática de lo más agradable. Y de ahí nos fuimos a brindar por las fiestas patrias. ¿Y por el título? Bueno, por el acta de terminación de carrera. Quienes te conocemos, tenemos la imagen del arquitecto Salvador Ávila en las obras, en el campo, donde se dan los hechos, con una cámara. Y tienes un arsenal, pues yo creo que de cientos de miles de fotografías. ¿Qué experiencia es eso para ti? ¿Cómo lo puedes relatar a quienes nos escuchan? Bueno, cuando empezó todo esto en Tehuantepec, había un fotógrafo, Marcos, no me acuerdo el apellido, que era muy bueno, pero pues la tecnología en ese momento era pues analógica, rollos de cámara. Entonces Marcos tenía su cuarto oscuro improvisado en donde tenía que ir a tomar las fotos. Y en el clima tropical de Tehuantepec, un cuarto oscuro, sin ventilación, era un suplicio. Pero bueno, él cumplía las funciones de registrar lo que hacíamos. Yo ya había llevado un taller de fotografía en la secundaria, pero con una camarita muy rudimentaria. Entonces, al terminar esas obras, fue la transición entre la fotografía analógica y la digital. Y la digital no me gustaba porque eran camaritas muy simples, muy sencillas, y la fotografía analógica se iba volviendo muy cara cada vez. Pero finalmente un amigo mío me regaló una camarita, ya de la última generación, de ese momento una cámara digital, y empecé a tomar fotos de todo, de lo que se me atravesaba, y me empezó a gustar. Entonces ya cuando tuve la necesidad de hacer registro, una necesidad para mí mismo de registrar lo que se hacía, pues empecé a tomar fotos también. Y pues sí, la cámara que tengo ahora es la 4ª o 5ª, porque las otras las he perdido, me las han robado. No, y es que el arquitecto sube a las estructuras, está en lugares peligrosísimos tomando fotos, arriesgando el cuerpo. Bueno, es parte del atractivo de esta profesión, ¿no? Nos quedan 2 preguntas. Una es el futuro de la conservación. ¿Qué debemos repetir y qué debemos evitar? Bueno, la primera parte de la pregunta es muy sencilla. Debemos de repetir lo que está bien hecho. Cuando ha habido estos enormes sismos, vamos todos los técnicos así en tropel a ver la bóveda que está en el suelo, el muro que colapsó, en fin. Y muchas veces vemos poco porque somos muchos, somos demasiados, nos estorbamos unos a otros. Pero en ese momento, ese trabajo hay que complementarlo con ir a ver lo que no se dañó, por qué no se dañó. Eso casi no se hace. Y hacer una comparación.
Y esa estrategia a mí me ha dado muy buenos resultados, porque en el mismo lugar puede haber construcciones dañadas y otras no. Y si se compara qué pasó en unas, qué pasó en otras, se pueden sacar conclusiones interesantes. Pero si eso, además de tu memoria, que en mi caso pues ya está muy mermada, lo vas registrando, y algo que mucha gente es toma fotos y las guarda o las archiva o no las vuelve a ver. Lo importante es volverlas a ver, recordar y hacer notas. ¿Qué pensé? ¿Qué opinión tuve? Etcétera, etcétera. Y lo que hay que evitar es la causa de los colapsos que vemos. Muchas veces no es tan obvio ni es tan evidente, pero en ese campo hay material para tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado y de postdoctorado. ¿Qué material funciona? Tú sabes que la cal simple, tiene que estar en contacto con la atmósfera para que carbonate bien. ¿Cómo lo hicieron en el siglo XVI para levantar rápidamente muros de 1 metro de espesor y que la cal haya carbonatado? Algo le pusieron. ¿Qué le pusieron? Es una pregunta para una investigación. De las técnicas que había aquí en el siglo XVI, cuando llegan los frailes a construir sus edificios, ¿qué parte de esa tecnología venía de España? Se adoptó completamente la que había aquí, se adoptó completamente la que venía de allá, o se mezclaron. ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Qué resultados ha dado una y qué resultados ha dado la otra? En España hay una tradición muy larga que le llaman trabadillo, que es una mezcla de cal con yeso. Se usó eso aquí. Hay que tomar muestras de diferentes edificios, los más antiguos, de las zonas menos alteradas, y averiguar qué le pusieron. Aquí se usó la baba de nopal. Últimamente han descubierto que hay un material pozolánico que se llama zeolita. Entonces a una cal industrial comprada en polvo, en sacos, le ponen zeolita y dicen que eso da muy buenos resultados. Pues yo quiero ver esa muestra dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, a ver si es cierto que da los buenos resultados que da una cal de hace 500 años, venida de España o procesada en México. El nombre de estos podcasts se llama Legados Icónicos, y todas las entrevistas las terminamos preguntándole a nuestro invitado, pidiéndole más bien a nuestro invitado que dé tres consejos a las futuras generaciones, y a quienes nos ven, y a quienes nos ven hoy, pero sobre todo pensando hacia lo que viene. A quienes se inician en esta disciplina, o indisciplina se podría llamar también, es intentar ser un poquito sistemáticos. Al principio, como me sucedió a mí, como le sucede a muchos, porque afortunadamente ya hay escuelas de restauración, pero muchos de los programas de esas escuelas son de cartabón, de machote, como tienden a ser todos los programas de estudios. Se repite lo que alguien dijo inicialmente y se va refriteando con el tiempo. Y hay que dudar de eso. Y una buena práctica de restauración no es solamente académica. Tiene que haber un contacto con la realidad. Y con la realidad real quiere decir ensuciarse los zapatos, ensuciarse las manos, meter las manos a la cal, sentirla, al cemento, entender la diferencia entre un mortero de cal y un mortero de cemento. La carga de lo que sea se debe, no digo que yo lo pueda hacer, pero se debe identificar, se debe poder identificar. Entonces, una de estas experiencias que se debe transmitir es no confiar ciegamente en la academia, dudar de todo. Por más brillante y famoso sea el autor del artículo, del libro, hay que ir a intentar comprobarlo en la realidad. La otra es, una vez que ya se tiene medianamente un dominio de la técnica, dudar de eso y hacer pruebas.
Si le pongo tanto de arena, ¿qué resultado da? Si le pongo agua de nopal, ¿qué resultado da? Si le pongo zeolita, ¿qué resultado da? ¿En cuánto tiempo carbonatan? ¿Qué precauciones tengo que tener para la obra que voy a hacer? Es una obra que requiere mucha rapidez, es una obra en la que tengo un tiempo razonable e intentar convencer tanto a las poblaciones, en el caso de que esté en una de ellas, como a los superiores, de que esta disciplina requiere de tiempos. Me gusta mucho el símil del slow food. ¿Sí? No se puede hacer un buen espagueti. Bueno, lo hacen y lo venden las tiendas de comida rápida, pero es una porquería. O como los chiles en nogada, que ahorita están en la época. Que también los hacen industrialmente, las hamburguesas son el sumum de la comida rápida, algo que a mí no me gusta. Hay gente que sí, pero a mí no. Entonces el slow food, digamos aquí, sería la construcción dándole su tiempo. Y a la restauración más. Pues muchísimas gracias, Salvador. No, pues a ustedes por la invitación. Un gustazo tenerte en este podcast, Legados Icónicos con Oxical. Es el podcast que trata de conservar historias que nos ayuden a la protección del patrimonio cultural. Los esperamos en la próxima emisión y por lo pronto agradecemos muchísimo su atención y les saludamos desde este emblemático sitio, la Casa Rivas Mercado, en la Ciudad de México. Hasta la próxima.